El activo no corriente no da mucha problemática. Recuerda, tú empieza aplicaciones informáticas. Te sigue algo raro, amortización te piden. Esta es acumulada y también del intangible. Si a edificios o a solares veo que hacen menciones, sé que todo ello son terrenos y construcciones. Si herramientas aparecen que elaboran productos, los meto en maquinaria y utillaje, no lo dudo. Y si hay mesas y sillas que hacen de esto un calvario, yo me concentro un poco y van todas al mobiliario. Si yo veo ordenadores y me cuesta un montón, los meto en equipos para procesos de información. Si veo algún barco, un camión, un coche, los meto a toda prisa en elementos de transporte. Y si veo que amortizan para restar en el total, será acumulada y esta vez del material. Y si pasas al corriente y la empresa bienes vende, estate atento, atiende, porque no es tontería. Que si estos bienes tiene y sin transformarlos vende al conjunto de la gente, es que son mercaderías. Los clientes son aquellos que letras han de aceptar, por eso se les añade comerciales a cobrar. Los que no son clientes pero son compradores de servicios de la empresa les llamamos los deudores. Y la caja es lo último de todo el activo y se llama caja, bancos e instituciones de crédito. El patrimonio toca primero el capital, si sigues a esta cuenta va la reserva legal. Nos pasamos al pasivo, en concreto al no corriente, y las deudas a largo plazo son aquí lo evidente. Si tú quieres en la PAU no tener ni un solo fallo, recuerda que el largo plazo es lo superior al año. Y en el pasivo corriente hay deudas a corto plazo, recuerda que estas deudas se refieren a los bancos. Y ya quedan pocas cuentas y yo quiero acabar, aceptar de cambio letras son efectos a pagar. Y si no debes dinero ni a banco ni a proveedores, te quedan los terceros que son suministradores. No pongas así la cuenta en el balance de ejercicio, por mejor acreedores por prestación de servicio. Acabando ya el balance en una cosa, yo te insisto que las dos columnas que hay te tienen que dar lo mismo. Aprenderse esto es difícil pero ya no hay problema, pues con este temazo ya te sabes todo el tema.